Buen día. En el video de hoy vamos a desarrollar el tema de tramas discursivas. Las tramas discursivas, también llamadas tramas textuales, ¿sí?, forman parte de la denominada gramática textual. Es decir, es un conjunto de conceptos, de nociones o de ideas que explican un poco el funcionamiento de los textos. Nosotros ya hemos trabajado el concepto de texto, tampoco existe una sola forma de denominar qué es un texto, pero una de las formas por ahí más sencillas, más pragmáticas de definir qué es un texto, supone decir que un texto es el uso de la lengua, ¿tá?, en un determinado contexto. Esa manera tan sencilla de definir el texto nos permite entender que nosotros podemos producir diferentes textos en distintos lugares, pero siempre que elaboramos textos vamos a tratar de cumplir con determinadas intenciones, ¿sí? Es decir, yo puedo, por ejemplo, en algún momento necesitar contar algo, ¿sí? Entonces elaboro un texto. En algún momento puedo necesitar explicar algo, entonces voy a elaborar otro tipo de texto. De manera tal que, dependiendo de las intenciones comunicativas que yo tenga como emisor, voy a elaborar un determinado tipo de texto. De ahí surge la idea de trama discursiva. ¿Qué sería entonces una trama? Una trama discursiva sería la forma o modo de organización del discurso o del texto de acuerdo a la intención de la persona, ¿sí? Yo tengo ganas de contar, voy a utilizar determinada forma discursiva. Tengo ganas de explicar, voy a utilizar otra determinada forma discursiva, ¿sí? Existen muchas tramas discursivas, de hecho, dependiendo del autor que se lea, va a existir cierto número de tramas o otro número de tramas. Nosotros vamos a trabajar simplemente 6 tramas discursivas o textuales que son por ahí las más utilizadas. La primera de ellas sería la narración, ¿sí? La narración sería la trama discursiva que tiene como principal función narrar o, mejor dicho, contar, relatar una determinada historia. Como nosotros sabemos, una historia se da por lo general por la sucesión de acontecimientos, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo sencillo. De hecho, todos los ejemplos que voy a ir dando van a tener el mismo desarrollo temático, es decir, van a hablar de la misma cosa. El ejemplo es: Juana camina mientras escucha música. En este ejemplo, Juana camina mientras escucha música. Lo que nosotros tenemos es una sucesión de eventos, una serie de acciones. Juana, que está caminando y que escucha música, etcétera, etcétera, ¿sí? Sería un texto, o si se quiere un enunciado dentro de un texto, cuya principal función tiene que ver con relatar una determinada historia. Como toda historia puede tener una determinada estructura, puede tener un inicio, un problema, un desarrollo, etcétera, etcétera, o bien ser algo muy sencillo. Pensemos entonces que toda narración, como se da en la cotidianidad, tiene este objetivo de transmitir acciones, ¿sí? Paso a la segunda trama discursiva. La segunda trama discursiva es la descripción, ¿sí? ¿Y cómo se caracteriza la descripción? Básicamente la descripción es la proporción de datos acerca de distintas características de objetos, ¿tá? Pueden ser objetos, pueden ser personas, pueden ser ideas, etcétera, etcétera. Noten entonces la diferencia entre lo que sería una trama narrativa o trama descripción y lo que sería una trama descriptiva o descripción. Mientras que en la narración lo que yo intento hacer es transmitir acciones o sucesos, en la descripción lo que voy a hacer es ofrecer datos sobre un determinado objeto o una persona. El ejemplo es el siguiente: Juana es una persona obstinada. ¿Ah? Juana es una persona obstinada es un fragmento de texto en el cual yo estoy expresando cómo es, en este caso, una persona, cómo es Juana. De manera tal que estoy caracterizando. Mientras que la narración expresaba relatos, acciones, es decir, tenía como función relatar, la descripción va a tener como función caracterizar, ¿tá?
que es una caracterización, básicamente decir cómo es algo o alguien. La tercera trama discursiva se denomina texto dialogal o conversacional. Y en su denominación aparece básicamente su principal función, que es la de expresar un intercambio de palabras entre dos o más interlocutores. Es muy fácil de identificar el diálogo, ¿sí? En un texto, pues se representa siempre a través de los llamados justamente guiones de diálogo. El ejemplo es el siguiente: dos personas charlando y una dice hola Juana y la segunda persona le responde hola, ¿cómo estás? Muy sencillo, muy fácil de comprender. Utilizamos la trama dialogal cuando queremos expresar este intercambio de palabras entre dos o más personas. La siguiente trama se denomina instruccional, ¿sí? O texto instruccional. Y es el denominado texto prescriptivo, ¿sí? Que indica cómo se realiza un determinado procedimiento o actividad. Donde más se utilizan estas tramas es en las recetas, ¿sí? Por ejemplo, de cocina. También suelen aparecer en los medicamentos, ¿sí? En las prescripciones médicas. Y en todos aquellos lugares donde el emisor lo que necesita es dar a conocer cómo se realiza una determinada actividad, un determinado procedimiento, ¿sí? El ejemplo que les doy es: Juana anda al supermercado y trae alimentos. En este ejemplo, alguien le está dando la indicación a Juana de que realice determinadas actividades. Primero que vaya al supermercado y luego que traiga ciertos alimentos. La siguiente trama se denomina trama argumentativa, ¿sí? O argumentación. Es una trama por ahí un poco más compleja. De hecho, nosotros también trabajamos este tema aparte, ¿sí? Le dedicamos una unidad completa. Pero básicamente nosotros podemos decir que a veces el emisor lo que necesita no es relatar o contar, no es decir cómo es algo, etcétera, etcétera, sino que a veces el emisor lo que necesita es convencer de su punto de vista, es decir, lograr persuadir, lograr que otra persona piense como él necesita que piense. De manera tal que la trama argumentativa o la argumentación tiene como finalidad persuadir o convencer a una persona de una determinada idea. El ejemplo que les doy es: yo pienso que Juana es una gran persona. O yo pienso que Juana es genial. Ese es el ejemplo. ¿Por qué sería argumentativa? Porque aquí la persona que emite ese texto o ese fragmento de texto lo que está diciendo es lo que opina, lo que piensa sobre Juana. Su pensamiento no necesariamente es una verdad, ¿tá? Porque nosotros hemos trabajado que los pensamientos, los puntos de vista son opiniones y las opiniones pueden carecer de validez si yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. De todas formas, las opiniones tienen que ver con la interioridad de las personas y los sujetos y no con aquello sobre lo que están opinando. Y la última trama discursiva, ¿sí? O trama textual, se denomina exposición-explicación o trama explicativa, que es lo mismo. Es aquella trama que está orientada a proporcionar información, ¿sí? Si nosotros diríamos cuál es la función o el objetivo del emisor cuando utiliza esta trama, diríamos que el emisor se propone que el receptor de un determinado texto comprenda algo, ¿sí? Es decir, expresándolo de otra forma, sería la trama explicativa, tiene la función de generar comprensión. El ejemplo es el siguiente: Juana no aprobó porque no estudió, ¿sí? En esta oración, Juana no aprobó porque no estudió. Lo que yo estoy haciendo es presentando las causas de un determinado evento, de manera tal que si yo tuviese la pregunta, por ejemplo, ¿por qué Juana no aprobó?, ¿sí? La respuesta a esa pregunta sería un texto con una trama explicativa o expositiva en la cual yo digo, bueno, Juana no aprobó porque no estudió, es decir, estoy dando las causas. Lo último que hay que decir sobre las tramas textuales es que si bien cada una de estas tramas se presentan por separado, y de hecho nosotros las vamos estudiando de esa forma, cada una con sus propias características y sus propias teorías y demás, en la mayoría de los casos las tramas textuales suelen aparecer
combinadas en un determinado texto. Es decir, yo podría tener, por ejemplo, el texto: Juana caminaba por la calle mientras escuchaba música, cuando de repente un auto verde, antiguo, un poco destruido, pasó frente a ella. ¿Sí? En ese fragmento de texto lo que yo tengo combinado sería la trama narrativa y la trama descriptiva. De hecho, nosotros sabemos que tanto en cuentos como en novelas existen fragmentos donde se presentan narraciones y otros fragmentos donde se presentan descripciones, etcétera, etcétera. Es decir, uno no puede decir que los textos son completamente narrativos o completamente descriptivos o completamente argumentativos, porque las tramas justamente lo que hacen es mezclarse entre sí. De hecho, la palabra trama viene del latín tejere o texere, que significa tejido. De hecho, también la palabra texto, en su origen etimológico, significa tejido. Los textos entonces se componen de tramas o de tejidos. Y los tejidos, si nosotros los analizáramos, nos daríamos cuenta que están compuestos de muchos hilos, de diferentes partes. Bueno, con los textos pasa exactamente lo mismo. Yo tengo un texto que es un todo, una unidad comunicativa, pero en su interior está conformado por distintos elementos. Estos elementos pueden ser por momentos narraciones, por momentos descripciones, por momentos explicaciones, etcétera, etcétera. De hecho, vamos a ver más adelante ejemplos donde justamente se van a ir presentando todas las tramas combinadas entre sí para dar cuenta de la totalidad de la intención comunicativa de los emisores. Hasta la próxima.